بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hermanos musulmanes, alabamos a Allah subhanahu wa ta'ala por la bendición del Islam, la guía con la que Allah subhanahu wa ta'ala envió a cada uno de sus mensajeros, por habernos guiado, nos sacó de las tinieblas a la luz, del extravío a lo correcto, de la falsedad a la verdad, de la innovación a la sunna, y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé firmeza en la religión. ¿Saben ustedes, hermanos musulmanes, la importancia de la intención en nuestra religión? Ya es muy conocido por la mayoría de los musulmanes, el hadith con el cual la mayoría de los juristas comienzan sus obras o sus libros, recordando el hadith mencionado en la obra titulada Al-Arba'un al-Nawawiyya del Hafid al-Nawawi, rahimahullah, donde el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha dicho: las obras serán contadas de acuerdo a las intenciones. Las obras serán contadas de acuerdo a las intenciones. La mayoría de nosotros hemos venido con una sola intención. ¿Cuál es esa intención? Acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala a través del conocimiento. Y el conocimiento, hermanos musulmanes, como lo dijo uno de los sahaba, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, esposo de Fátima, hija del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, el conocimiento es mejor que el dinero. Porque mientras el ser humano cuida su dinero de no gastarlo y no derrocharlo, el conocimiento lo cuida a él. Lo cuida de lo haram, lo cuida de lo detestable, de lo no recomendable, de lo prohibido. Por lo tanto, la exhortación aquí hasta esta parte de la introducción, hermanos musulmanes, es aferrarnos a buscar el conocimiento. Y hay una enseñanza profética en lengua árabe, un hadith registrado por el imam Muslim rahimahullah, en el cual Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radhiyallahu anhu warda, dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha dicho: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dice el mensajero de Allah alayhi afdalu salatu wassalam: la gente que se reúne en una de las casas de Allah. ¿Cuáles son las casas de Allah? En una de las mezquitas, para estudiar el libro de Allah, recitarlo, reflexionar en él. Cuando ellos hacen eso, grupos de ángeles descienden y automáticamente se manifiesta algo conocido como sakina, cuya traducción puede ser una tranquilidad interna, un sosiego. Cuando alguien te habla de Allah y sientes tranquilidad, ese es el mérito, porque descienden los ángeles, los protegen, y además de eso, Allah subhanahu wa ta'ala menciona los nombres de esas personas, de aquellos que se reúnen para estudiar el libro de Allah, menciona los nombres de esas personas junto a los que con él está. ¿A quién se refiere? A los ángeles que portan el trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso ya es suficiente honor para el musulmán. Que Allah, el Señor de todos los mundos, mencione tu nombre frente a sus ángeles, criaturas que no le desobedecen, sino que hacen lo que Él subhanahu wa ta'ala les ordena. Y en este hadith encontramos una exhortación para la búsqueda del conocimiento. Ustedes saben que el primer versículo con el que Allah Azza wa Jal comenzó la revelación del Corán, ¿cuál es? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee en el nombre de tu Señor. Busca el conocimiento. Hoy en día, alhamdulillah, tenemos entre nuestras manos dispositivos que nos pueden ayudar a buscar ese conocimiento, para que cuando se nos cuestione el día del juicio el por qué no lo buscamos, ¿qué vamos a responder? Siendo que tenemos tiempo, podemos administrarlo, podemos invertir valiosos minutos de nuestro tiempo en algo que nos va a dejar recompensa en esta vida y en la siguiente. Pero tristemente solemos derrochar nuestro tiempo en cosas de la dunya, cosas mundanas, que en lugar de acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala, nos alejan de Él, tabaraka wa ta'ala. Y relacionado con este hadith de el que Allah Azza wa Jal mencione los nombres de quienes le recuerdan, dice Allah subhanahu wa ta'ala en un hadith qudsi: si mi siervo
me recuerda frente a una multitud de gente, yo lo recuerdo frente a una multitud mejor. Y nuevamente regresamos a los ángeles. Y luego dice subhanahu wa ta'ala, y si mi siervo me recuerda en su interior, yo lo recuerdo en mi interior. ¿Acaso no es ese un gran honor para el ser humano? Que recuerde a su Señor, que Allah, el Señor de todos los mundos, que no tiene necesidad de nada ni nadie, te recuerde, subhanahu wa ta'ala. Hay una narración de este hadith que acabamos de mencionar, y dice lo siguiente, sallallahu alayhi wa sallam: quien alivie a un creyente de una dificultad de las dificultades de esta vida, Allah le ayudará con una de las dificultades del más allá. Y de forma evidente, las dificultades del más allá, hermanos musulmanes, no se comparan en nada con las dificultades de esta dunya. Y quien le facilite a un musulmán, Allah le facilitará a él las dificultades del más allá. Y quien cubra los pecados de un musulmán, Allah cubrirá sus pecados el día del juicio final. Y Allah subhanahu wa ta'ala ayudará al musulmán siempre y cuando el musulmán ayude a su hermano musulmán. ¿Qué beneficios me traen de este hadith? ¿Quién dice? ¿Qué participación vamos a obtener aquí de este hadith? ¿Qué nos enseña este hadith que hemos dicho? ¿Acaso no nos motiva a trabajar como comunidad, como hermanos musulmanes? Si ves que tu hermano cometió un pecado, no lo exhibas públicamente. Aconséjalo en privado, con palabras afables, con palabras dulces. Aconséjalo. Esto es uno de sus derechos. Si pide un consejo, dáselo. Eso forma parte de los buenos modales en el Islam. Y también nos exhorta a desear para los demás lo que deseamos para nosotros mismos. Si quieres que Allah cubra tus pecados, cubre las faltas de tu hermano. ¿O no recuerdan el hadith en el cual el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: ninguno de ustedes completará su fe hasta que desee para los demás lo que desea para sí mismo? En ese entonces estaremos completando nuestra fe, siervos de Allah. Cuando ya nuestro corazón y nuestra alma esté limpia, purificada de todo ego, arrogancia y soberbia, y desear para los demás lo que deseamos para nosotros mismos. Por eso se le conoce como el completar la fe. ¿Qué más beneficios nos trae este hadith? El hadith nos enseña la importancia de la comunidad, como lo hemos dicho. Allah subhanahu wa ta'ala nos creó en comunidades. Y Allah nos dice en el Corán: son la mejor comunidad que ha surgido, los musulmanes. Ordenan lo bueno y prohíben lo malo. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Quise comenzar esta introducción recordándome a mí mismo y a ustedes también lo importante que es buscar el conocimiento, porque eso es lo que le beneficia al musulmán estando en su tumba. En el hadith el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha dicho: 3 cosas siguen al difunto a su tumba, y 2 de ellas se quedan en esta vida y una se va con él a la tumba. ¿Cuáles son? Su riqueza, sus familiares y su conocimiento. 2 de estas 3 regresan a esta vida y una se queda con él. ¿Cuál se queda con él? El conocimiento. El conocimiento. Cuando a muchos de nosotros que hemos experimentado exámenes o pruebas en la escuela, cuando vemos que el profesor ya nos da el examen, solemos sentirnos con nervios. ¿Cómo te sentirías cuando en la tumba ya te hagan las 3 preguntas? ¿Cuáles son para empezar esas 3 preguntas? ¿Y quién es tu profeta? ¿Y quién es tu profeta? ¿Estamos listos para responder esas preguntas? Siendo que los mismos hombres, las personas que rodearon al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, temían aquel día, temían que llegara Yawm al-Qiyamah por temor a rendir cuentas ante Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, el Khalifa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cuando dio un sermón, un khutbah ante la gente, dijo: oh congregación, sepan que a mí me han puesto este cargo de califa, yo no lo elegí, y eso no significa que yo sea mejor que ustedes. Abu Bakr as-Siddiq: si ustedes me ven que obedezco a Allah, ayúdenme, síganme. Y si ustedes ven que desobedezco a Allah, no me obedezcan, no me sigan.
Esa es la humildad de los hombres que rodearon al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Se ha registrado que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu constantemente lloraba por temor al día de la rendición de cuentas. Y decía, ojalá Allah aceptara de mí aunque sea un salah. ¿Por qué Allah Azza wa Jalla ocultó para el ser humano el saber si su oración fue aceptada o no? Para que se esfuerce en rezar mejor, en concentrarse. Allah dice en el Corán, ahsanu amala, para ver quiénes obraban mejor, no quiénes obran más. ¿Quiénes obran mejor? ¿Quiénes hacen las acciones de bien con sinceridad únicamente por y para Allah, buscando la recompensa de Allah y no los elogios de las personas? Entonces decía Omar, ojalá aceptara de mí aunque sea un salah y podría morir tranquilo. Pero hoy en día nosotros nos sentimos completamente garantizados de tener la guía. Algunos llegamos a sentirnos seguros de que Allah aceptó nuestra obra de bien. En una ocasión, Aisha radiyallahu anha le preguntó al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, oh mensajero de Allah, ¿quiénes son las personas que Allah menciona en el ayah? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Quienes dan en caridad parte de lo que les he dado y sus corazones se estremecen porque saben que ante su Señor comparecerán. Les dijo a Aisha radiyallahu anha, ya Rasulallah, esas personas son los que beben alcohol, son los que fornican, son los que roban. Dijo Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, la yabnata siddiq. Dijo, oh hija de Abu Bakr, esas personas son los monoteístas, son los que rezan, son los que ayunan, y aún con eso temen que Allah rechace sus obras de bien. Y ese es el temor de los justos para el día de la rendición de cuentas, hermanos musulmanes. Por eso la pregunta es la siguiente: ¿ustedes son creyentes? ¿Son creyentes? Sí. ¿Y ante Allah? Es que hay gente que está islamizada, hay personas que son musulmanas, hay creyentes y hay mu'min, y a veces nuestra fe sube. Entonces no sabemos realmente cómo estemos. Es que pienso que yo digo que soy creyente porque yo he creído en lo que me han contado. Por eso me considero creyente, que lo practique, que lo tome, que lo haga, ya es otra forma. Si yo estoy acá es porque he creído lo que ustedes han contado desde el principio que yo hice mi shahada. Entonces si no hubiera creído, no estuviera acá, pienso yo. Esta es una pregunta que le hicieron a uno de los sabios del hadith, Waqi' ibn al-Jarrah, rahimahullah. Y cuando a él le dijeron, ¿eres creyente? Dijo sí. Dijo ante Allah, dijo ojalá, espero ser un creyente ante Allah. Y eso se debe a su humildad. Ellos ocultaban sus buenas obras, así como hoy en día nosotros ocultamos nuestros pecados. Y de entre los justos, ellos se alegraban mucho cuando una dificultad les llegaba, como cuando nosotros nos alegramos hoy en día cuando una bendición nos llega. Ellos se alegraban por las dificultades. ¿Por qué? Porque sabían que venían de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabían que si eran pacientes ante las dificultades, había una recompensa para ellos. Ellos sabían que estaban propensos al pecado y que esas dificultades eran un medio de purificación para ellos. El hadith es conocido, el mensajero sallallahu alayhi wa sallam dijo: qué asombrosa es la situación del creyente. Si recibe una bendición y agradece, eso es bueno para él. Dice Allah en el Corán: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si ustedes me agradecen, yo les daré más, dice Allah. Y si le acontece un infortunio, algo inesperado, y es paciente, eso es bueno para él, porque Allah elimina o expía sus pecados a través de dicha dificultad. Y nosotros, en nuestra comprensión mundana, podríamos pensar que las dificultades más fuertes Allah se las enviaría a los desobedientes, a los hipócritas, a los incrédulos, a los corruptos. Pero no es así.
Los sahaba tenían esa duda, así que le dijeron: "Oh mensajero de Allah, ¿quiénes son las personas que enfrentan las dificultades más grandes?" Les dijo sallallahu alayhi wa sallam: los profetas, los mensajeros, y luego los justos, los que le siguen en cualidades y en características, y luego nos dio una herramienta, sallallahu alayhi wa sallam. Dijo: la persona va a recibir pruebas o dificultades de acuerdo al grado de su fe. Si tiene una fe grande, va a recibir pruebas muy difíciles, y si tiene una fe débil, sus pruebas serán ligeras. Y el creyente estará a prueba una y otra vez hasta que se presente ante Allah libre de faltas. Illa man ata Allah biqalbin salim, dice Allah en Surat Ash-Shu'ara, en el capítulo de los poetas: triunfará aquel que tenga un corazón sano y libre, un corazón purificado de idolatría, de arrogancia, de soberbia. Esa es la persona que realmente triunfará. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos esta perspectiva de las dificultades. Sí, son desagradables para nosotros: enfermedades, muerte de familiares, no hay dinero, pérdida de riqueza. Allah nos avisó esto en su libro. Dice Allah Azza wa Jal: les pondré a prueba con algo de miedo. ¿Quién de nosotros no ha tenido miedo alguna vez? Les pondré a prueba con algo de miedo, con hambre, con pérdida de frutos, de familiares. Pero dales buenas noticias a los pacientes, porque sobre ellos descienden mis bendiciones y ellos son los que están en la guía correcta. Las dificultades, hermanos musulmanes, le acontecen a todas las criaturas. Sean ricos de un estatus alto, sean pobres, es igual. Las dificultades vienen para todos. No significa que porque tú ya reces, porque tú ayunes, porque tú te cubras, porque te dejes barba, que ya estás garantizado y no tienes, no. Exactamente. Allah subhanahu wa ta'ala, antes de continuar, ¿quién me dice por qué Allah envió pruebas a esta dunya? ¿Para qué? Para purificarnos. ¿Qué más? Para distinguir. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Suratul Ankabut, en el capítulo titulado La araña: ¿acaso la gente cree que yo los dejaré decir tenemos fe sin que sean puestos a prueba? Es fácil decir verbalmente: soy creyente, tengo fe y tal. Pero cuando vienen las dificultades, ahí es donde realmente se ve si regresaste a tu Señor con sinceridad o si lo hiciste buscando algún bien mundano. Dice Allah en el Corán: Allah lo hace para distinguir quién es el veraz y quién es el hipócrita. Anteriormente muchas personas abrazaban el Islam y cuando las pruebas les llegaban, lo único que expresaban era: esta religión no me trajo nada bueno, solamente pruebas y dificultades. Entonces de esa forma Allah los ha alejado. De esa forma Allah les enviaba un castigo denigrante, perdiendo esta vida y perdiendo el más allá también. Entonces, hermanos musulmanes, si el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, que es la criatura más amada por Allah, que es el hombre a quien le perdonaron sus pecados pasados y futuros, que es el hombre que vio el Jannah y el fuego, si él atravesó las pruebas más difíciles, ¿qué nos espera a nosotros? Para eso es muy importante conocer su biografía, conocerlo. Él, ante las dificultades, lo único que hacía era aumentar su fe. Sus hijos murieron entre sus brazos. Su hijo Ibrahim, él teniéndolo en brazos, sí murió. Y sus ojos lloraban. Y le dijeron: no, mensajero de Allah, tú también lloras. Dijo: esta es la misericordia que Allah ha puesto en el corazón de los creyentes. No decimos más que lo que complace al Señor. Nos duele tu partida, oh Ibrahim, pero decimos lo que le complace a Allah. Somos de Allah y a Él volveremos. La única de sus hijas que quedó con vida es Fátima, radhiyallahu anha, y después de unos meses murió. Por eso cuando estaba el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam en el lecho de muerte de la enfermedad de la cual murió, él quería estar en casa de Aisha, radhiyallahu anha, que estaba muy cómodo con Aisha. Entonces él constantemente preguntaba: ¿dónde voy a estar mañana? ¿Dónde voy a estar mañana? Porque tenía diferentes esposas. Él preguntaba: ¿dónde voy a estar mañana? Porque quería escuchar: estarás en casa de Aisha. Y cuando ya le dijeron: estás en casa de Aisha, dicen sus esposas: nos reunimos porque ya vimos que estaba en el lecho de muerte y pensamos que él nos iba a dar un consejo a nosotras. Pero ¿a quién llamó? Llamó a Fátima. Llamó a su hija: acércate, Fátima.
Y dice Aisha, que es la narradora del hadith, que cuando Fátima se acercó, le dijo algo en su oído y Fátima lloró. Después la llamó por segunda vez y le dijo otra cosa en su oído y Fátima sonrió. Entonces dice Aisha, en mis adentros yo pensaba que Fátima era una de las mujeres más rectas, más con una personalidad muy firme, pero después pensé que era como la mayoría de las mujeres, que sus emociones cambian mucho, lloran y ríen. Entonces dice Aisha, ¿qué le habrá dicho? Que primero lloró y luego sonrió. Dejaron pasar el tiempo y Aisha fue a donde Fátima. Oh Fátima, aquel día que el mensajero te dijo algo que tú lloraste. Dijo, primero me dijo que él iba a morir esa noche y yo lloré. Iba a morir esa noche. Y después me llamó y me dijo que yo iba a ser la primera de toda su familia en seguirlo y yo sonreí. Y ese es el motivo por el cual yo primero lloré y luego sonreí. Entonces, él atravesó muchas dificultades. Salimos hasta este hadith porque él lo agredieron verbalmente. ¿Cómo te sentirías si hoy te dicen loco? Que salgas a la gente a llamar al Islam, que te digan loco, poseído, hechicero, mentiroso. Nos afectaría. El mensajero también vivió eso. Y no solo eso, lo golpearon. ¿Conocen ese hadith conocido? Cuando fue a predicar a la ciudad de Taif. Una ciudad donde hoy en día hay gente que recita muy bonito el Corán. Entonces llegó a Taif y la gente no lo recibió con abrazos o palabras bonitas. Él fue únicamente a predicar que nadie merece ser adorado excepto Allah. Él no fue por tema de negocios, no fue por solamente enseñarle a la gente la verdad. Y la gente lo golpeó, dice el hadith. La gente me golpeaba hasta que yo me desmayaba. Y luego recobraba el conocimiento y me volvían a golpear. Y yo decía, ¿dónde estoy? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le envió al ángel Gabriel alayhi salam y le dijo, Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah pone a tu disposición al ángel de las montañas. Y entonces llega el ángel de las montañas y le dice, Assalamu alayka ya Muhammad. Tu Señor me envía para que tú me ordenes qué hacer con el pueblo que te trató de esa forma. Ese pueblo tenía 2 montañas, le llamaban al-Akhshabain. Dice el ángel, ¿quieres que levante estas montañas? Los ángeles tienen mucha fuerza, tienen dones que Allah les dio, incluso pueden adoptar apariencia humana. ¿Quieres que levante estas montañas y las deje caer sobre el pueblo que te trató así? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Pidió castigo para ellos? ¿Qué dijo? De su descendencia. Yo quiero que Allah saque de la descendencia de estas personas a gente que adore a Allah y no le asocie nada. Entonces entendemos que Él es el profeta de la misericordia. Dice Aisha, él nunca se vengó de alguien que lo atacara personalmente. Nunca. Pero sí se enfadaba cuando alguien rebasaba los límites de Allah. Ahí sí se molestaba. El hadith conocido del beduino, el habitante del desierto, que llegó a orinar a la mezquita. ¿Cuál fue su actitud ahí? ¿Se enfadó y lo fue a golpear? Y los sahaba, ellos sí querían irlo a golpear. Él los puso un freno, no, dejen que termine. ¿Por qué? Muy amable. Fue amable. ¿Por qué dijo dejen que termine? ¿Cuál es parte de la sabiduría que está detrás de ahí? ¿Cuál es? ¿Por qué creen que dijo esperen que termine? Primero porque cuidando la salud de ese hombre. Si él refrena esa necesidad, puede ser dañino para él. Por otro lado, protegiendo el lugar. Se iba a poner por todos lados la orina. Entonces dijo dejen que termine. Y a su vez les dio una lección a los sahaba de lo que es el autocontrol. El Islam, hermanos musulmanes, más allá de lo que hablamos de actos de adoración, es un entrenamiento práctico para fortalecer la salud mental también. Es un autocontrol. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, el hombre fuerte no es el corpulento. El hombre fuerte es el que retiene su ira o su enfado en un ataque de furia. Ese es el hombre verdaderamente fuerte. Quien controla su lengua, quien controla sus acciones. Quien se pregunta antes si lo que va a hacer o a decir lo acerca a Allah o le agrada a Allah. Ese es el verdaderamente inteligente. Eso va también para hombres y mujeres. Claro, todo, eso es general, de hombres y mujeres. Controlar la lengua, el hadith lo conocen. Dijo el mensajero sallallahu alayhi wa sallam, quien crea en Allah y en el último día, que hable el bien o mejor que guarde silencio. Porque la lengua es algo que conduce al fuego. Y luego le dijo en otro consejo, no digas palabras
por las cuales tengas que pedir perdón después de decir, ya sea pedir perdón a Allah o pedir perdón a la gente. Entonces, eso es una regla que el musulmán debe tomarla frente a sus ojos en cualquier momento, ya que cuando uno está enfadado, se deja llevar por sus emociones. Por eso en el hadith llegó un hombre, mensajero de Allah, aconséjame. Le dijo, la taghdab, no te enfades. Dijo, aconséjame otra vez, no te enfades. Aconséjame otra vez, no te enfades. Por lo mismo, lo que se refiere es, no dejes que tu enfado te conduzca o te domine. Porque es algo natural en el ser humano el enfado. Todos nos enfadamos. Pero hay una diferencia entre aquel que no deja que su enfado lo controle y aquel que sí se convierte en esclavo de sus emociones. Entonces, hermanos musulmanes, hay que conocer a nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam para vivir mejor el Islam, para amarlo. No vamos a amar a alguien hasta que lo conocemos. Y en el hadith sallallahu alaihi wasallam dijo, ninguno de ustedes va a completar su fe hasta que yo sea más amado para él que su padre, que su hijo y que toda la gente. Y esto se lo dijo ¿a quién? A Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Omar radhiyallahu anhu era conocido por ser un creyente muy fuerte, muy firme, una fe muy grande. Tanto así que el mismo Shaitán huía de él. El mismo demonio que te susurra los pecados y la desobediencia tenía miedo de Omar. Tenía miedo de Omar. Este es un hadith un poco largo, el imam An-Nasai rahimahullah lo registró en su sunan. Y dice que llegó Omar ibn al-Khattab a la casa del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y Aisha tenía a unas musulmanas allí, le estaban haciendo consultas al profeta de Allah. Entonces, cuando llamó a la puerta, dijo el mensajero quién es, y las mujeres escucharon la voz de Omar y se fueron corriendo a esconderse detrás de una cortina. Entonces Omar les dijo, hablándoles, ¿temen más de mí que del mismo profeta? Y les dijeron ellas, sí, porque él no es rudo como tú, él no es tan rígido con nosotras como tú. Entonces le dijo Omar, el mensajero, Omar, cuando Shaitán ve que vienes, prefiere tomar otro camino para no encontrarse contigo. Entonces le dijo el mensajero, Omar, ninguno de los musulmanes va a completar su fe hasta que yo sea más amado para él que toda la gente, que sus padres, incluso que sus familiares. Y dijo Omar, yo te amo más que a todos menos que a mí mismo, no te amo más que a mí mismo. Entonces le volvió a repetir el hadith, dice, ¿quieres tener una fe completa? Hasta que yo sea más amado para él. Se quedó reflexionando Omar y dijo, ahora sí te amo más que a mí mismo. Y entonces dijo, ahora has completado tu fe, Omar. Entonces hay que conocer a nuestro profeta. Hay libros en español, hermanos musulmanes. Conocen el libro titulado El Néctar Sellado. Es una obra muy buena para conocer a nuestro profeta, tanto en su aspecto personal como en su aspecto con la comunidad, en temas de expediciones, en temas de batallas, en temas de cómo era él con su familia. Por ejemplo, ¿quién me dice una de las características del profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam? Morales. No paciente. Era paciente, mashallah. ¿Qué más? Siempre decía la verdad. Ah, verás, exactamente. Y él nos dijo en el hadith, قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا. Di la verdad aunque esta sea amarga. Di la verdad aunque esta sea en tu contra. Di la verdad aunque esta sea en tu contra. ¿Qué más? Tomar las decisiones era muy salomónico, o sea, tomaba lo que se Tomar en cuenta la opinión de los demás. Exactamente, y ese es un acto muy conocido en el Islam y que hoy se ha olvidado, el consejo mutuo. A veces nuestro ego nos impide pedir consejo a los demás. No es que yo ya sé todo, es que yo creo que no. ¿Cómo le voy a pedir consejo? No sabemos dónde está el khair, dónde Allah ha puesto una bendición. A lo mejor el consejo de una de tus hermanas te ayuda. Eso se ha registrado cuántas veces. Un consejo ha cambiado la vida de alguien. Entonces hay que nosotros practicar este acto que es conocido, se llama shura en el Islam, el consejo mutuo. El apoyarnos en comunidad, pedir el consejo de los demás, porque Allah nos creó a cada una persona distinta. No todos tenemos las mismas cualidades. Unos son mejor en estos, otros mejor. Y esta es en parte nuestra clase. Entonces, ¿qué más? ¿Y qué rasgos físicos me dicen del mensajero Muhammad? No levantaba la voz, ¿ok? Ajá. Cuando alguien hablaba se volvía todo fuerte. Y eso forma parte de su humildad. Cuando alguien lo llamaba, no volteaba su cabeza, él giraba todo su cuerpo para darle la atención entera a la persona. Tenía la piel blanca. Era piel blanca, una de las narraciones menciona que era piel blanca, otra que tenía cejas arqueadas, ajá, okay. Nunca sonreía, carcajadas. Ah, exactamente, una diferencia entre sonrisa y risa. Ajá. Hacía como chistes, como... Ah, también bromeaba con sus compañeros, es verdad. Pero siempre con la verdad, ¿no? Sí, exactamente. Por eso dijo en el hadith, garantiza una casa en lo más bajo del paraíso
para aquel que se abstenga de mentir, incluso si es para bromear. Garantizo una casa en el medio del paraíso para aquel que abandone una discusión, aunque tenga la razón. Y eso es difícil, ¿sí? Y garantizo una casa en lo más alto del paraíso, ¿para quién? Para el que rece más, para el que ayune más, ¿para quién? Para el que tenga los mejores modales. Garantizo una casa en lo más alto del Jannah para el que posea los mejores modales. El Islam, hermanos musulmanes, es una religión que exhorta siempre al buen trato, a la buena moral, al prójimo de forma general. Dice en el Corán: "Wa ahsan kama ahsana Allahu ilayk". Sé generoso con el prójimo así como Allah lo es contigo. No dijo sé generoso con el musulmán, dijo sé generoso con el prójimo, de forma general. Entonces, conociendo nuevamente a nuestro profeta, vamos a aprender más de nuestra religión, a seguirlo con más devoción, con más amor, y por ende completar nuestra fe. De entre sus rasgos físicos también era de espalda ancha. ¿Cómo era su cabello? Ni muy corto ni muy largo. Exactamente. Dice Aisha radhiyallahu anha, unas veces tenía su cabello hasta el lóbulo de su oído, otras veces a su hombro, y otras veces cuando hacía la peregrinación se afeitaba. Exactamente. ¿Era lacio, era rizado o era ni rizado ni lacio, era ondulado? Exactamente. Vale. Tenía la risa como la canción. Exactamente. Cuando él, los sahaba lo veían, dice Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, un sahabi, uno de sus compañeros, dice: en una noche salió a nosotros el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam vistiendo una túnica de color rojo. Y entonces lo miré a él y luego miré la luna, y yo me pregunté en mis adentros: ¿es más hermoso él o la luna? Y respondí que era más hermoso el profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y ese era su amor de los sahaba por él. Era tanto su amor. Yo les voy a decir el siguiente hadith y ustedes me dicen a qué se refiere el hadith. Dice Anas ibn Malik radhiyallahu anhu: pude contar las canas del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam entre su sien y su barba, y eran 20 canas. 20 canas. ¿Qué nos enseña este hadith? Pues estaban pendientes de todo. Eso es. El esmero de ellos a su profeta, todo lo que hacía, todo lo que decía, el más mínimo detalle, ellos lo memorizaban. Pero es que el Islam es perfecto porque, o sea, todos lo sabemos. Claro, O sea, todo está en la información. Exacto, todo está registrado, exactamente. Entonces, ese era el amor de ellos por su profeta. Muchos lloraban cuando se alejaban de él, y muchos querían siempre estar con él. Este es el hadith que, después de ese hadith, continuó con la clase inicial, porque ya de la introducción se extendió. Es un hadith que el imam Muslim rahimahullah registró, y quien narra el hadith es Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, y es un hadith que nos enseña la importancia del conocimiento y de la mujer con conocimiento y del autocontrol. Abu Talha era un sahabi y su esposa era... ¿Quién era su esposa? La madre de Anas. Ese hadith lo compartimos. Sulaym. Sulaym. Entonces ellos tenían un hijo y ese hijo había muerto. Y tenía el cuerpo en su casa, Sulaym. En ese entonces su esposo había salido a algo. Y entonces ella, con el cuerpo de su hijo muerto en su casa, se preguntaba: ¿cómo le informo a mi marido que su hijo murió? ¿Qué hago? Nosotros podemos pensar un montón de cosas de cómo poder decirle, pero entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Se embelleció para él. Lo que ella fue a hacer es ponerse bella para su esposo. Entonces llega Abu Talha radhiyallahu anhu y ve a su esposa, le da la bienvenida. El hadith lo narra literalmente: caen en intimidad hasta que ella vio que él ya estaba complacido completamente. Así lo narra el hadith, no es algo, no solamente fue un acto y ya, no fue hasta que ella vio que él ya estaba completamente satisfecho. Se levantó y le preparó la cena. Imagínate tú que eres madre, que tu hijo muera. Con ese dolor vas a poder embellecerte, prepararle la cena a tu marido. Y después de que Abu Talha cenó, ella le dice un siguiente ejemplo, le dice: imagina que hay dos grupos de personas. El primer grupo de personas tienen una pertenencia,
y van a hacer lo siguiente: la pertenencia se la van a dejar a cargo por un tiempo al segundo grupo, por un tiempo determinado. Cuando ese tiempo termine, ellos pueden reclamar su pertenencia. Le dice: ¿crees que este segundo grupo al que les dejaron la pertenencia puede prohibirles, decirles que no la pueden tomar? ¿Por qué no? Porque es de ellos. Dice, es de ellos. Entonces le dice: ese es el mismo ejemplo que ha pasado con tu hijo. Alá nos lo dio y ahora lo ha llamado. Ha muerto. Aún con eso, Abu Talha radhiyallahu anhu se enfadó. Se enfadó a pesar de todo el esfuerzo que hizo Sulaym. Entonces salió Abu Talha enfadado a contarle al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam lo sucedido, y el mensajero de Allah les hizo una sola pregunta: ¿tuvieron intimidad esa noche? Respondió sí. Entonces hizo una dua: Barakallahu lakuma fi laylatikuma. Dijo que Allah ponga bendición en la noche que tuvieron ustedes. Y Sulaym quedó embarazada otra vez. Entonces después llega una expedición que tuvo el mensajero, un viaje, y Abu Talha y Sulaym iban a acompañarlo con él. Llegamos a este hadith por el tema del amor de los sahaba por su profeta. Querían salir con él a todos lados. Entonces a la mitad de la expedición, a Sulaym le llegan los dolores del parto y se queda recostado un poco, y Abu Talha se ve en aprietos porque ve que su profeta sigue avanzando y se ve a su esposa con dolores. Dice: ¿qué hago? Amo a mi profeta y quiero ir con él, pero mi esposa está aquí, está con los dolores. ¿Qué hago? Entonces lo que él hace es suplicar a Allah: oh Allah, sabes que amo a tu profeta y que quiero ir con él a todos lados, pero mi esposa está así, ayúdame, oh Allah. Entonces Sulaym dejó de sentir los dolores del parto, siguieron caminando y entraron a Medina con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Después da a luz Sulaym, y Abu Talha va a informarle al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam que había nacido su hijo, y entonces le dijo: traigan al bebé para que yo lo conozca. En esta parte del hadith quiero hacer un paréntesis y mencionar que además de que el mensajero era el hombre más ocupado en esta vida, tenía tiempo para preguntar la condición de sus compañeros. Ya dio a luz tu mujer, traigan al bebé para que yo lo conozca. Él tenía a cargo las viudas, los huérfanos, los enfermos, la da'wa, el conocimiento, el ejército, y aún con eso tenía el tiempo para preocuparse por cosas tan ante los ojos pueden ser mínimas. Entonces le llevaron al niño, el profeta lo tomó en sus brazos y le hizo algo llamado o conocido en el Islam como tahnik. El tahnik es masticar algo dulce, en ese caso un dátil. Lo masticó él con su boca, después lo sacó y lo puso en el paladar del bebé para que probara algo dulce. Y vio que el bebé empezó a saborear el dátil y le dijo a la gente: miren el amor de los Ansar por los dátiles de Medina. El bebé era de los Ansar, de la gente de Medina, de los auxiliadores de Medina. Y ese es el hadith que nos enseña la importancia del conocimiento, de la obediencia de la mujer hacia su marido, los actos que ella utilizó para informarle algo a su esposo que era algo muy muy duro, y aún con eso preservó esos derechos de su pareja. Ahora la pregunta es la siguiente, hermanos musulmanes: si alguien les preguntara ¿cómo puedo creer en Allah?, ¿qué le respondería? Alguien que les dice en la calle: ¿cómo puedo creer en Allah? Todo lo que la creación, Conocimiento. pero mira a su alrededor. El conocimiento, lo que está a su alrededor. La gente del conocimiento nos dice, la respuesta sería que conozca los tres tipos de monoteísmo, que conozca el monoteísmo. Y antes de explicarlos, ¿quién me dice qué es el Islam? Dirección. Obediencia a Allah, someterse a Allah. El Islam es la sumisión a Allah a través del monoteísmo, a través del tawhid. Nos sometemos a Allah a través del monoteísmo. Y son tres categorías que la gente del conocimiento nos comparte sobre el monoteísmo. ¿Cuáles son? ¿Ah? Esos son los tres niveles de la religión: el Islam, el Imán y el Ihsan. Los tres tipos de monoteísmo: el monoteísmo de la divinidad, Tawhid al-Uluhiyya; el monoteísmo del señorío, Tawhid al-Rububiyya; y el monoteísmo de los nombres y atributos, Tawhid al-Asma' wa Sifat. Ok. Y ese es el primer pilar de la fe. De las hermanas de ahí atrás, ¿cuáles son los pilares de la fe? Los pilares de la fe, la creencia en un solo Dios. Ese es del que estamos explicando. Ajá. ¿Y qué más? La creencia en los ángeles.
la creencia en el libro sagrado, la Ujú. creencia en los profetas Ujú. y la creencia en el día de la resurrección del día del juicio final. ¿Y cuál más? El destino, la creencia en el destino. Ok. Este es el primer pilar de la fe, el creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Y el creer en Allah debemos conocer el tawhid, para creer en Allah. Y el tawhid son de estas tres categorías, como ya lo hemos explicado. Con respecto al monoteísmo de la divinidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a adorar a Allah a través de los actos de adoración, como lo puede ser la oración, el salat, el zakat, el ayuno, la peregrinación, un acto de caridad o sadaqa. Eso es a lo que se refiere el monoteísmo de la divinidad. ¿A qué se refiere el monoteísmo del señorío? Que Allah subhanahu wa ta'ala es el Señor de los mundos, es el único, es nuestro sustentador, nuestro creador sustentador. Creer que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que da la vida, que da la muerte, que provee, que restringe, que eleva, que humilla, actos que nadie haga excepto Allah. Eso se refiere el monoteísmo del señorío o tawhid ar-rububiyya. ¿Y qué se refiere el monoteísmo de los nombres y atributos? Que por medio de ellos conocemos a Allah subhanahu wa ta'ala, por medio de sus atributos. Se refiere a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala a través de la descripción y los nombres que Él mismo se ha dado en el Corán y lo que el mensajero nos habló en la Sunna, sin ejemplificar. Por ejemplo, Allah tiene ojos, pero no vamos a decir que son como los ojos del ser humano. Allah escucha, no vamos a decir que tiene oídos. No hay nada ni nadie que se le asemeje a Allah. Él escucha, Él ve, pero eso forma parte de lo oculto. Allah es misericordioso, es loable, es tolerante, es sutil, es dadivoso, es perdonador, acepta el arrepentimiento. Adorarlo como Él nos lo informó en su libro y su profeta en la Sunna. Entonces, es importante que nosotros musulmanes conozcamos esas tres categorías de monoteísmo, hermanos musulmanes, porque esto está relacionado con el primer pilar de la fe, el cual es la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. La creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Aunque también hay evidencias generales para creer en la existencia de Allah. Número 1, el intelecto. Número 2, los sentidos. Número 3, la inclinación natural con la que Allah creó al ser humano. Y número 4, la legislación. Vamos a explicar detalladamente cada uno. Al intelecto se refiere a la creación. Reflexionar en quién creó los mares, quién creó los cielos, quién creó las nubes, los árboles, todo eso. Reconocemos que hay alguien que creó todo eso. A los sentidos se refiere a las dificultades, a los momentos de holgura. Algunas veces el ser humano está feliz, algunas veces triste. Eso también Allah subhanahu wa ta'ala lo legisló. La fitra, cuya traducción puede ser la inclinación natural del ser humano, que nace con esa inclinación natural de adorar únicamente a Allah. Todos nacemos con esa inclinación natural. Pero ya sean los shayatín, los demonios, o nuestros padres, nos cambian de esa inclinación natural, haciéndonos o cristianos o adoradores del fuego. Y también la legislación. Esa es la cuarta evidencia de creer en la existencia de Allah, la legislación. Y se refiere a que cada verso del Corán nos enseña el tawhid. Entonces, esos son 4 evidencias de forma general para creer en la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo pilar. ¿Cómo era el tercero? El tercero dijimos que era la fitra, la inclinación natural. Número 1, el intelecto. Número 2, los sentidos. Número 3, la inclinación natural. Y número 4, la legislación. Gracias. Si alguien les pregunta, ¿cómo creemos en los ángeles? ¿Qué les responderían? Si alguien no musulmán les dice. Allah subhanahu wa ta'ala, por medio de los profetas, o sea, a través de la historia todos los profetas han hablado de los ángeles. Y Allah subhanahu wa ta'ala se ha comunicado con los profetas por medio del ángel Gabriel. Entonces, casi todas las religiones se cree en los ángeles, entonces uno va como ahí. Ok. También en el Corán lo dice. También. La Surah 25. Nos habla de los ángeles. Mashallah. Ok. Dicen los sabios, la respuesta sería: creemos que los ángeles forman parte de lo oculto.
Desde esa parte ya nosotros cerramos muchas puertas de Shaitán para no decir qué forma tienen, qué cuántos son y que esto y que el otro. Son parte del oculto. Allah lo ocultó por un motivo, ¿vale? Y el hadith es claro. El mensajero sallallahu alayhi wa sallam dijo: Allah les reveló unas cosas y otras no. No lo hizo por olvido, sino por misericordia. Porque nuestro intelecto es limitado, no podemos comprender muchas cosas. Lo- Exactamente. Forman parte del oculto, creemos que son seres creados de luz, porque hay un hadith donde dice sallallahu alayhi wa sallam: los ángeles fueron creados de luz, los demonios del fuego y el ser humano del barro. El ser humano del barro. Y aquí entra una pregunta entre la gente del conocimiento sobre quiénes son mejor, los seres humanos o los ángeles. Los ángeles. Es como decir, Dios creó a los ángeles y los ángeles tienen solamente obedecer a Dios y ellos hacen lo correcto, no más. Dios creó a los animales y Dios a los ángeles no les dio deseos. Dios creó a los animales y los animales no tienen conciencia, tienen deseos solamente. Entonces ellos por su deseo en su forma distinta atrapan, cogen lo que ellos desean obtener. Y Dios creó al hombre y le dio conciencia y le dio deseos, pero le dio algo adicional, que es el libre albedrío. Entonces ahora ahí donde el hombre debe decidir cómo actúo yo. ¿Obtengo mis cosas como lo hacen los ángeles, con conciencia, o lo hago como lo hacen los animales, con solo deseos? Claro. ¿Ya? Lo que Es la diferencia. sí, es la diferencia. Ajá. Cómo el hombre va a tomar su decisión de obtener las cosas. ¿Lo hago de la manera que lo hacen los ángeles o lo hago de la manera que lo hacen los animales? Por eso muchas veces escuchamos en nuestra transcurrir de nuestra vida y dicen: no, se actúa peor que un animal. Pero entonces porque estamos viendo que la actuación de él no es la correcta. Ok, lo que los sabios dicen de esto es que los ángeles son mejores que los seres humanos en el tema del material que fueron creados. Son mejores la luz y el barro. Pero los seres humanos son mejores que los ángeles por el tema de la obediencia. ¿Por qué? La decisión. Porque ellos, además de que caen en un pecado, se vuelven a Allah, buscan su perdón. Y los ángeles no están tentados al pecado, su alma no está propensa al pecado. Ellos solamente Allah los creó para obedecer. Entonces es un tema. Exactamente, es un tema de diferencia de opinión. Okay. Reciben órdenes de Allah y ellos las ejecutan o las hacen. Y también Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que su creación, es decir, de los ángeles, difiere. Dice Allah en el Corán: Allah creó ángeles de alas dobles, triples y cuádruples, y Él aumenta en su creación lo que Él quiere. Ángeles que tienen 2 alas, 3 alas, 4 alas. Eso es el Corán. Y en la Sunna, el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos describe, o nos da una parte de la descripción del ángel Gabriel, la pasa con él. El ángel que le transmitió el Corán. Ajá. ¿Qué diferencia de la cantidad de alas de los ángeles? ¿Perdón? O sea, ¿cuál es la intención de Allah en la diferencia entre la cantidad de alas que tenga un ángel y otro? Allah sabe más el por qué creó a unos con más, otros con menos. No. Ah, ok. Sí, solamente. Entonces el ángel le transmite el Corán al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y este ángel se le presentaba al mensajero en 3 formas distintas. ¿Cuáles son? Persona. En apariencia humana, ¿ok? Humana. ¿O cuál otra? La primera revelación que decía, Sueño. Casi se acerca ahí. dice que la primera revelación que mirara donde mirara lo veía. Ok, cubre el horizonte. Esa es su forma angelical o su forma literal con la que Allah lo creó. Y la tercera se le presentaba en una apariencia del sonido de unas campanas. Y dice Aisha radhiyallahu anha: estaba con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam en una noche fría y pude ver que su frente escurría de sudor, pero no era debido al calor, era debido a lo difícil que era para él entender lo que el ángel le quería decir cuando se presentaba en un sonido como las campanas. Y en la forma número 2 que se presentaba el ángel, nos dio el mensajero parte de la descripción. Dijo que él levantó la mirada y vio algo sentado entre el cielo y la tierra.
algo sentado entre el cielo y la tierra, y que cubrió el horizonte, y que contó 600 alas, del cielo hasta el suelo, 600 alas. Y en el contorno de las alas había piedras de distintos colores, como gemas, cayendo de las alas que él había visto. Entonces él se asustó y se fue a su casa, no había visto algo así, y al día siguiente el ángel le dijo que esa era su forma en la que Allah lo había creado. El ángel Gabriel, la paz sea con él. El espíritu confiable está en el Corán, Ruh al-Amin, Ruh al-Qudus, el espíritu que Allah nos menciona en el Corán, es el ángel. Y es el mismo ángel que se le presenta a María para informarle que Allah le enviaba una misión de llevar en su vientre a un mensajero, a un siervo obediente. Entonces los ángeles pueden adoptar apariencia humana. Los ángeles que Allah nos menciona en el Corán, que son los huéspedes de Ibrahim, los huéspedes del profeta Abraham, llegaron a donde el profeta Ibrahim a informarles que iban a tener un hijo sabio. Ibrahim era ya de edad avanzada y su mujer era estéril y querían un hijo. Entonces Allah Azza wa Jalla envió estos emisarios nobles para informarles eso, y también para advertir a quién pueblo iban a advertir. Al pueblo de Lot, al pueblo donde los hombres tenían deseos carnales hacia el mismo sexo, y que todos que iban a salvarse excepto su mujer. Y es la mujer de un profeta, y un profeta no pudo hacer nada por su esposa ante Allah. La guía, hermanos musulmanes, está en manos de Allah. Nosotros quisiéramos que nuestros cercanos, padres, familiares, siguieran el Islam, pero no está en nuestras manos la guía. Si tampoco nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam pudo hacer algo por su tío en el lecho de muerte, entonces hay que entender eso. La guía está en manos de Allah y nuestro deber es transmitir el mensaje con claridad, predicar con el ejemplo, buenos modales, buena actitud, y Allah subhanahu wa ta'ala decide si los guía o no. De hecho, esa es la mejor dama. Exactamente. Como usted se expresa, Sí. es la mejor dama. Y entonces cuando, estando su tío en el lecho de muerte, el mensajero le dijo: di la ilaha illallah, intercedo por ti en el día del juicio. Di la ilaha illallah. Y sus amigos del tío, sus amistades, le dijeron: vas a abandonar la religión de tus ancestros. Y esas palabras influyeron en su decisión y murió sin pronunciar la shahada. Y Allah reveló: tú no guías a quien amas, sino que Allah guía a quien Él quiere. Y lo que se aconseja aquí es tener un buen pensamiento de Allah. Husna dhan billah. Pensar bien de Allah. Allah los va a guiar. Allah es misericordioso, Allah es compasivo. Delegar tus asuntos a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso era lo que hacía el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, para aliviar las dificultades o las cargas que podamos tener. ¿Hay alguna duda hasta esta parte de la charla? Apenas vamos en el segundo pilar de la fe. Pero si deciden tomar un descanso o algo, adelante, no. Si quieren podemos esperar 10-15 minutos, pueden hacer lo que desean Pero hacer. si quieres servimos el almuerzo, o sea, Sí, adelante, no pasa nada. ¿Continuamos? Pues sí, está bien, ya con comida tal vez estemos más. En el caso de una persona de avanzada edad, como decir ya por su